De esto, este análisis es el que vamos a hacer juntos en estas 2 semanitas que se avecinan. Y si se dan cuenta, hemos tratado de bajar un poco lo que hemos interpretado de la Biblia con respecto a quiénes somos. Y lo primero que usted debe recordar, y si vamos al principio, es que todo se fue al carajo, perdónenme la expresión, a causa de un matrimonio mal hecho. Y hoy en día todo se sigue yendo a la porra porque no hemos podido hacer bien nuestras familias, nuestros matrimonios. ¿Bien? Y por eso parte de la misión que tenemos como hijos de Dios es cambiar eso. Mucha gente que cree que la sociedad va a cambiar porque cambien las leyes. ¿O por qué más? O porque cambie el presidente. O porque gane el gobierno que usted desea. O porque hagamos más mercados los diciembres. Regalemos más mercados. No. La vida, las sociedades van a cambiar cuando se restauren los matrimonios. Y cuando los nuevos matrimonios que se avecinan lo hagan mejor que la anterior generación. Ahí va a empezar a cambiar todo. Somos sociedades que estudian más que las de antes. Si usted compara nuestra actualidad con las sociedades de hace 2, 3, 4, 10, 20 generaciones atrás, son de las sociedades que más saben conocimiento humano, ¿o no? Sociedades que más estudian, más personas saben los conceptos de 1000 áreas de la humanidad, se entiende más cómo funciona el sol, la luna, las estrellas. Por cientos de años la gente no entendía cómo funcionaba por lo menos el sistema solar, cómo se movían los astros y mucho menos los planetas. En esta sociedad de nosotros hoy en día sabemos más cosas, van a la universidad más personas, tenemos más herramientas tecnológicas que yo creo que un tatarabuelo mío donde llegue a ver un celular hoy en día, se desmaya. Donde llega a ver a alguien en una videollamada, le da un yello, porque para eso era imposible. Pero resulta que hemos avanzado en todas esas áreas, pero cada día el mundo está peor. Cada día es mucho más complicado ver un matrimonio que sea sano, que sea estable, que sea hasta la muerte, que no sufra el caos del adulterio ni de la borrachera, que no sufra el ataque de la pornografía dentro de sus integrantes, de las drogas, de los hijos no deseados. ¿Cuántos de ustedes o de mí no fuimos deseados y usted ni sabe? ¿Usted se había puesto a pensar, oiga, ¿será que yo fui deseado? No se pregunte, que de pronto se pone a llorar. No le va a preguntar a sus papás. No nos metan ese chicharrón. Pero quizás nosotros ni siquiera fuimos deseados. Es más, de pronto cuando quedaron embarazados de nosotros, se pusieron a llorar. No de la alegría. ¿Qué chicharrón me metí? Y usted tiende a la depresión. Pues claro, es que desde el comienzo lo rechazaron, hermano. ¿Yo qué culpa tengo? Lo bueno es que hay un Dios que no lo rechaza, que nos está abriendo el entendimiento para recibirnos nuevamente como parte de su nueva creación. Entonces todo puede cambiar en un segundo si conocemos a nuestro Padre Celestial, que ese sí, los que nacemos en el Espíritu, somos todos deseados. Eso sí, no hay nada que hacer, no hay equivocación. Entonces, aunque somos de las sociedades que más ha avanzado en las ciencias, en las tecnologías, en incluso oportunidades, somos las sociedades que más están en declive, porque la palabra de Dios los matrimonios lo han hecho mal, se han apartado de Dios. Vuelvo y juega, yo no estoy criticando si alguno ha sufrido eso, le estoy abriendo el entendimiento de la dimensión que hay detrás de cada relación. Mire, cuando usted empieza a chatear con una mujer o con un hombre, con alguien, cuando usted empieza a tirarse piropos, se está abriendo la oportunidad de hacer las cosas para bien o para tirarlo todo al carajo y dañar cada vez más la sociedad. O sea que cada vez que usted le abre el corazón a alguien,
está en juego el reino de Dios y el futuro. Usted no se imagina eso, ¿no? Porque uno molesta, uno, ay, estoy un piropito por allí, besito por allí. No, se está jugando la descendencia del reino de Dios hasta que el Mesías vuelva. No sé si me están dimensionando cuando usted se enamora lo que está ocurriendo. Entonces, el problema no es enamorarse. El problema es que, ¿cómo administro el amor ahora que creo que quiero acercarme a otra persona? Y ahí es cuando entramos nosotros los que hemos aprendido de Dios y tenemos matrimonios como el mío, ya de 10 años, que aguanta, con 3 hijas, aguanta, sano, aguanta, mi esposa me ama, ¿cierto, amor? Diga lo contrario. Ahí es cuando entramos a nosotros y entran personas con matrimonios longevos y con matrimonios estables tenemos la obligación de guiar a los que vienen atrás, que están a punto de hacer familia. Y a los que ya están haciendo familia y lo han hecho mal, ayudarles para rectificar. Porque así es como el reino de Dios se vuelve a recuperar y extender. No hay otra manera. Y usted se preguntará, ¿y aquellos que no se casan o no se han casado, será que no están extendiendo el reino de Dios? Claro, aquí todos tenemos una relación la cual defender. Porque el que no está casado, dice la palabra, humanamente se hace uno también y está casado ¿con quién? Está en compromiso con Dios. O sea que su relación con Dios, así no la tenga una esposa al lado, cambia el destino de la humanidad. El apóstol Pablo cambió la humanidad entera y el hombre parece ser que no estaba casado. O sea que sí siguen cambiando. Esa persona, el hecho de guardarse y de tener una relación firme con Dios y su estabilidad con Él sin necesidad, también está cambiando la historia. Entonces, en cualquiera de los dos estados tenemos que luchar por hacerlo como Dios quiere. Pero lo que pasa es que en las universidades pagamos toneladas de millones, y yo no estoy diciendo que no haya una universidad, para que le enseñen a pensar que Dios no existe. Entonces esa plática, adivine qué pasó. Se perdió. Porque usted está saliendo del mundo a hacer plata, pero a hacer que el mundo esté cada día más o esté peor. Eso es la descomposición social. Entonces, los hijos se volvieron, la Biblia dice que los hijos son una bendición y que bendito aquellos que tienen muchos. Y hoy en día o no queremos tener, o si hay un descache, uno. Pero porque se me descachó la aguja. ¿Cómo así? ¿De cuándo aquí todo ha cambiado? Yo quería tener 4, ¿sabe por qué paré? Porque mi esposa en el tercero tuvo un problema de espalda muy fuerte. Y casi que dije, me frenaron el cuarto. Me tocó renunciar al cuarto. O si no, tuviera 4 acá. Ojo que yo me operé y todo, en teoría no podría tener hijos. Pero yo nunca digo nada porque el Señor me ha hecho unas. Que es capaz de enviarme un hijo en cualquier momento y por eso nunca digo, no canto victorias todavía de que ya quedamos con 3. ¿Listo? Pero humanamente dijimos, no, tocó porque tu tema en la espalda. Y arranqué con un ahorrito como de 1.200.000 hace 13 años. Y llevo 10 años ahí empujando y ahí vamos. Pero esas niñas, como dice la Biblia, los hijos son como flechas en aljaba, que eso se llama donde mandan las flechas, para luego... O sea que sí hay que tener hijos. Lo que pasa es que hay como todo. El problema no es tener hijos, es cómo los tengo, con quién los tengo, para qué los tengo. El problema no es casarse, ¿por qué me caso? ¿Con quién me caso? ¿Para qué me caso? El problema no es no me caso, ¿por qué no me caso? ¿Para qué no me caso? ¿Y para quién me guardo? O sea, todas las preguntas que hacen todos los niños. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Sígase preguntando, siga siendo como un niño, pregúntese por qué, para qué y cómo, y verá que vaya respuestas, pero aquí. Y entonces, ya entendimos que por medio de un matrimonio todo se fue al carajo, así que por medio de un matrimonio todo se va a recuperar. No hay otra manera. Por eso cuando hay un joven o hay una
o una madre o un padre que ya están casados pero se arrepienten y dejan ayudarse para que sus matrimonios se restauren, estamos salvando nuevamente, recuperando el terreno contra el reino de Dios, contra el reino de las tinieblas que los tenía ahí. ¿Listo? Y viene una definición sencilla. El pecado es sencillo de definir. ¿Qué es pecado? Desobedecer la instrucción de Dios. ¿Cuántos de aquí hemos desobedecido a Dios? Cuando hemos leído la Biblia entendemos cómo Él piensa y que... ¿Cuántos hemos desobedecido a Dios? Yo soy el campeón. Yo lo he desobedecido muchas veces. Lo que pasa es que ahora me esmero para ya no desobedecerlo más. Eso es una persona arrepentida, no es alguien que no ha pecado. Es alguien que ahora da todo de sí y pone todas las carnes en el asador, como dicen por ahí, como la vamos a poner el 10 de febrero, pero para ya dejar de pecar. No practicar el pecado. Y pecado es todo lo que Dios dice, no lo hagan, no porque los que son papá acá no me entienden y los que son hijos no lo entienden hasta que se vuelven papás. Toda instrucción que da un papá es porque quiere el bien para sus hijos. Cuando le dice no se pase de las 8 es porque es peligroso pasarse ciertas horas a veces en nuestra sociedad. Cuando le dice no te vayas, si recibes a alguien aquí, quédate en las salas, las visitas, no te vayas a tu cuarto, es porque quiere evitar que usted use su cuerpo mal y caiga en relaciones sexuales. Pero no se hace el vivo, ¿no? Mi mamá sí es onza y mi papá sí es onzo. Me frenan aquí, pero yo me voy atrás y allá o a moteles o a cosas. Pues bueno, usted no se está burlando de su papá, usted se está burlando de Dios. Y lo que pasa es que las consecuencias vienen no ahorita, vienen... Piensen esto, la ley divina de toda la tierra se basa en, hay una sola ley que al igual que la gravedad gobierna toda la tierra. ¿Quién me dice cuál es esa ley? Está la de la gravedad que gobierna toda la tierra y hay otra que gobierna todo. Que dicho otra palabra, acción y reacción, siembra, cosecha. Eso es una ley divina que está en todo, en todo. Lo que usted siembre es lo que usted va a recoger. Es imposible que usted siembre una semilla de plátano y recoja una semilla o una planta de ¿qué? De limón. Eso es literalmente imposible. Por eso cuando los resultados de sus acciones jamás van a ser de inmediatos. Ni los que hace bien van a traer de inmediato bien, ni los que hace mal van a traer de inmediato mal. Porque cuando usted siembra, tienen que pasar varias acciones que son inevitables de ocurrir. ¿Cuáles son? Tiempo. Procesos. Cuando pasa tiempo, pasan procesos, pasan situaciones, pero tarde que temprano, al final da fruto lo que usted sembró. La Biblia dice que los que sembramos en justicia, o sea, como Dios manda y sembramos y cuidamos y esperamos, es inevitable que un día que ocurra. La cosecha va a ser, dice la Biblia, vida, vida, vida para mi familia, vida para mis hijos, bendiciones, es inevitable recoger otra cosa. Yo por eso estoy que siembro y que siembro y que siembro en justicia, con mis actos, siendo fiel a mi esposa, siendo fiel a lo que predico, siendo buen testimonio, que es lo único que puedo cosechar tarde que temprano. Vida para esta congregación y vida para mis hijas y mi familia. Pero el que siembra en injusticia, en maldad, en lo oculto, en que no me pillaron, que son a mi mamá, a mi papá, que no se dieron cuenta, pero yo lo estoy haciendo allá, ¿están qué? Sembrando. Pregunta, ¿viene de inmediato lo malo? No, al igual que lo bueno en la cosecha no viene de inmediato. Pero un día, cuando llegue el tiempo de la cosecha, porque siempre llegan tiempos de cosecha, ¿qué va a pasar? Los frutos vienen. Le voy a contar uno de mis frutos cuando yo era descarado y actuaba oculto en cosas tenebrosas y feas. Coseché una enfermedad en ese entonces, ya se la he contado, ¿no? Que yo podía estar aquí parado con usted hablando normal y de repente algo me pasaba en mi mente y me empezaba como a enloquecer.
Y ya no podía seguir y me iba. Y yo sentía que me estaba como literalmente enloqueciendo. Yo decía, ¿qué es esto? Y me dan ganas como de tirarme de un tercer piso, de un sexto piso. Y me agarraba a tal punto que yo decía, ¿qué estoy haciendo? Claro, en esa época yo metiendo marihuana, metiéndome con viejas. Y ya llevaba un tiempo que no me pasaba nada. O sea que yo estaba sembrando, ¿qué? Muerte, injusticia. Y no me pasó de una, con el tiempo, pegado a la pornografía. Y yo pensaba que nadie me veía, y sí, nadie me veía, pero sí me estaba viendo quién. Y el Señor, cuando me permitió esa enfermedad rara que me daba de repente, sé que porque Él me estaba era corrigiendo. Porque quería que yo me diera cuenta que me estaba sembrando mal. Me acostaba con una exnovia y le digo la verdad, ya conocí a Dios. Fue como el primer año de mi conocimiento. Yo ya sabía quién era el Señor y que Él existía. Y eso se me metían unas cosas, eso era horrible. No. Hasta el día que me arrepentí. Y cuando me arrepentí empecé a sembrar ¿qué? Injusticia. Y tomó tiempo, porque al otro día no es que ya estaba todo bien, ¿no? No, pues ya perfecto, no. Dios me empezó a enseñar a sembrar injusticia. Entonces ya dejé de acostarme con esta chica, me tocó hasta cortarle la relación. Eso, lloramos todos, pero no más. A mis amigos les digo, oiga, me estoy enloqueciendo, hermano, ya no voy a meter más esa vaina, suerte. La pornografía en esa época no eran celulares, yo estuve en ese proceso de pasar de celulares modernos a eran de esos celulares que no tenían imagen. Entonces yo no alcancé a ver pornografía en celulares, era en computadores. Eso ya fue hace más de una década. Pero en esa época ya me sentí tan que tenía que tomar una decisión que cogí y saqué el computador de mi cuarto, o sea, tratando de minimizar al máximo, ¿cómo se llama eso? Pues mi caída en cosas. Entonces terminé esa relación, sacaba ya todo de mi cuarto, menos mal no viví en la época del celular porque entonces me hubiera tocado sacar el celular también, para afuera. Y cuando empecé a sembrar así, pues era inevitable que viniera ¿qué? El futuro empezó a cambiar. Cuando conocí a Kate la primera conversación, y Kate sabe que es verdad, cuando dijimos, bueno, vamos a emprender una relación, lo primero que le dije es, ¿estás de acuerdo con que no vamos a tener ni una relación hasta que nos casemos? Sí, bueno, entonces sí, seguimos. Porque yo ya quería sembrar ¿cómo? En justicia, yo no estaba para seguir jugando. Y de verdad, sí, hasta que nos casamos, mi amor, y dio fruto. Entonces, cuando quedó embarazada, nunca nos dijimos, ¡oh! No, al de aposta, vamos a embarazarnos ya casados, qué nota. Vamos por nuestra primera hija. ¡Pra! Casados y como al mes quedó embarazada. O sea, eso fue de una. Y apenas nació la primera, como a los 2 meses, lista, acá. ¡Pum! De una salió la segunda. Eso fue todo queriendo. Por eso usted ve a Valeria y a Sofía seguiditas. Pero ellas pueden decir, mis papás me desearon. Y ellas lo pueden decir tranquilas. Sí, hija, yo le he dicho, nosotros te buscamos con toda. Y la tercera, jamás le di un anticonceptivo a mi esposa. Ustedes dirán, ¿y entonces ustedes cómo hicieron mientras de Sofía a Juliana, que es la tercera, se llevan, ¿cuántos? Ella tiene 5, 8, 3 años. ¿Y cómo le hicieron? Y yo me dije desde el comienzo, jamás le voy a meter nada de anticonceptivos a mi esposa. Porque para mí eso es dañino para su cuerpo. ¿Cómo le hicimos? Pues aquí este pechito, se ponía la 10 y no eyaculaba dentro de ella y punto. Y nos van a decir, no, pero la Biblia dice que había un pecado que por allá, que eso cuando usted lo estudia, no era por eso que el Señor se enojó. Ya después se lo va a explicar. Entonces yo nunca le metí un anticonceptivo y cuando ya, ¿listo? Tercera, ¡pa! Y ahí me operé, porque yo quería el cuarto. Y ella también. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? ¿Hay manera de que yo coseche ahora muerte? No hay manera. Por eso la Biblia dice, y el Señor dijo,
por los frutos que den las personas van a conocer quiénes son. Porque no hay manera de que un árbol bueno dé frutos malos o un árbol malo dé frutos buenos. Por eso, por sus frutos van a conocer quién es quién. No hay manera. No hay manera. Y entonces, la pregunta a veces ni siquiera es, ¿usted va a la iglesia? No. No, pero es que mis hijos son grandiosos, me hacen caso en todo, pero yo hacía caso en todo, aparentemente, pero por debajo me hacías mis. Yo estaba, ¿cómo se llama? Sembrando mal. Y los papás a veces creen que porque los hijos están ahí cerca, ¿qué? O porque van a universidad, no. Usted puede estar ahí cerca. Es más, usted puede estar ahí en el cuarto y se puede estar desnudando enfrente de una cámara ante una persona y si usted no tiene ni idea que su hijo está haciendo eso. Y usted dice, pero mi hijo está ahí, está bien, está protegido. No tiene ni idea. Pero si Dios viene a nuestra vida, si nosotros queremos ese futuro que vimos ahí, si le queremos la restauración de nuestra cuerpo, alma y espíritu, Dios lo que quiere es alguien que se arrepienta. Y diga, ya no es por mi mamá, no es por mi papá, no es por los pastores, es porque te amo a ti, quiero restaurar mi relación contigo. Y ahí es cuando todo empieza a cambiar. Y ahí es cuando Dios empieza a decir, te perdono. Porque eso es lo primero que nos dice el Señor, te perdono. Y ahora vamos a empezar ¿a qué? A sembrar en justicia. Por eso Juan el Bautista le decía a la gente, arrepiéntanse. El que robaba, pues no robe más. El que hacía esto, pues haga lo contrario. Empiecen ¿a qué? A hacer acciones de justicia, les decían. Ahora que el Señor está cerca. Él lo estaba diciendo lo mismo que yo en otras palabras. Empiecen a sembrar, ¿cómo? Jamás oraba. Pues ahora enciérrese y en vez de encerrarse para desnudarse en una cámara, ¿por qué no desnuda su alma para empezar a hablar con el Señor? Y ya lo oculto cambia. Y el Señor dice, te he perdonado y ahora vas a sembrar vida. Ya no vas a estar preocupado que si tienes una enfermedad de transmisión sexual, ya no vas a estar preocupado que si te quedó uno embarazada antes de tiempo, porque si empiezas a caminar en mis preceptos, tú vas a estar en paz. ¿Cuántos quieren paz? La paz no viene de otra manera sino obedeciendo sus decretos, porque su palabra es paz. Nos enseña a esperar, a saber cuándo abrir el corazón a quién y cómo restaurar una relación, cómo restaurar un matrimonio, cómo restaurar mi vida con Dios, cómo restaurar mi cuerpo, cómo restaurar mi sexualidad, cómo restaurar mis finanzas, cómo restaurar todo. Y entonces el Señor nos empieza a transformar. Que el que tenía relaciones homosexuales, pues tranquilo, Dios te perdona, ya no la tengas. No eres peor del que las tenía normal, entre comillas normal, y yo era esposo de mi esposa, pues valga la redundancia, de mi esposa, y me iba a acostar con otra mujer, y entonces le pegan más duro al homosexual cuando yo estaba peor, estaba ya acostándome y revolcándome siendo adúltero con mi esposa. Con otra. Menos mal me están pendientes, con otra. El homosexual simplemente pare la homosexualidad, vuelva a Dios y Dios te va a dar identidad. Al adúltero que le dice, para el adulterio, ven y te doy identidad. Nuestro enemigo no es Dios, Dios está para restaurando. Y acuérdese de esta frase, Dios nos recibe a todos como somos, pero nos transforma a todos a la imagen de su Hijo. O sea que no es como yo llego a Dios, porque todos llegamos siendo unas lacras. Aquí no me vengan a decir que uno llega puritano, bonito. Yo llegué con pornografía encima, con fornicación encima, pues yo no pasé la marihuana, la verdad, pero marihuana encima también. Y el Señor me dijo, Iván, te perdono y voy a hacer contigo lo que yo, o por lo que yo te creí. Y adivina dónde me puso. Aquí enfrente suyo. Ni pensar.
O sea que sí nos recibe a todos como somos, pero Él quiere ver corazones arrepentidos y su Espíritu en nosotros nos va a transformar a la imagen de su Hijo. Lo que leímos ahí, porque es una nueva creación ahora, la imagen de su Hijo, la imagen del cielo que va a empezar a transformar todo. Obvio se nos van a burlar al principio, mis amigos, tuve que pasar un tiempo de soledad porque mis amigos no entendían lo que me estaba pasando y yo necesitaba salir de ese mundo. Y me tocó vivir un tiempo donde mis amigos ya dijeron, a usted ya no le gusta desfarriar con nosotros. Y yo, no, hermano, no, déjeme quieto un poquito. Ya después, hoy en día, todos mis amigos que los amo tanto, los de la infancia, ninguno ha dado fruto en vida, ninguno. Siguen en un círculo vicioso de tomar, hacer locuras con sus cuerpos. Algunos han hecho plata, pero es que eso no es nada, eso no significa nada. Plata, pero esclavizados a los negocios, incluso han caído en negocios ilícitos, incluso algunos han estado en cárceles. Otros les ha nacido hijos sin querer y por ende les ha tocado hacer unas maniobras y están hasta demandados por alimentos. Y yo disfrutando de estas tres bellezas y de mi esposa, porque empecé a sembrar desde joven injusticia. No porque era mejor que ellos, porque estaba igual, es porque me arrepentí, no más. No era mejor que ellos. Y hoy a veces les hablo, a veces vengan nuevamente a mí, vengan nuevamente al Señor, no a mí, sino al Señor. Porque no me invitan a mí como yo invito al Señor, y se me burlan la mayoría, así como usted está burlando. Mentiras. Pero cuando alguien dice, oiga, ese man tiene algo diferente, pues no es que yo tenga algo diferente, es que el Señor está en mí. Y Él quiere que lo conozcamos. Vamos a orar y terminamos. Pongámonos de pie. Y que el Señor nos ayude de a poquito a entender que Él nos ama y que Él quiere que nuestra vida y nuestra forma de sembrar en esta tierra, mientras el tiempo corto que tenemos en esta tierra cambie. Que empecemos a sembrar diferente. La pelea no es contra los papás, la pelea no es contra el abuelo, la pelea no es contra el profesor, la pelea no es contra el gobierno, la pelea no es contra el presidente, la pelea es contra el enemigo que nos ha engañado por tantos años y nos ha hecho pensar mentiras. Él es nuestro enemigo, no sus papás, no su gente, no el profesor, no el policía. No le eche piedra al policía, no se una a eso. No se burle del presidente, el problema no es el presidente, está en su casa, está en usted, está cada vez que usted usa una cámara para desnudarse o ve pornografía, ahí está el enemigo. Cuando no le hacemos casos a nuestros padres, cuando nos rebelamos contra un jefe, cuando no le sobornamos a un policía, ahí estamos dañando el reino de Dios. Entonces que Dios nos ayude a cambiar eso. Vamos a orar. Cierra sus ojos. Padre, gracias por lo que hoy pudimos hablar, por lo que pudimos analizar y por el tema que se está abriendo en este momento. Señor, ayúdanos a comprender que nos amas, que nos recibes tal cual somos, pero que tendrás la misión y nos ayudarás a transformarnos a la imagen perfecta, hermosa, santa y pura de tu Hijo Yeshua.